No. Vale, pues doy paso a Martín. Martín es coordinador de la UNAP de Castilla-La Mancha y nos va a hacer una ponencia que lleva por título Planteamiento y contenidos educativos sobre incendios forestales propuestos al profesorado de la etapa primaria. Ya está. Bien, pues buenas tardes. Agradecer a la Fundación y a la Junta y a la Red Eléctrica pues que al final se haya generado este foro, que me parece tan necesario y tan interesante. ¿Cuánta gente nos hemos saludado? ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos? Pues creo que deberíamos vernos más. Y como se han explicado esta mañana, esta ponencia estaba pensada dentro del grupo y del módulo de educación, pero por este cambio de horario quizás estaba un poco preocupado de hasta qué punto cuadraba aquí, pero esta mañana me convenció de que sí, porque al final vais a ver ahí que vamos a hablar, como ha dicho Ferran Dalmau, de Papá Estado, que vamos a hablar, como ha dicho Juan Sánchez, de la correspondencia de la sociedad o no a la hora de apagar o no un incendio, que vamos a hablar de la superficie forestal, esa crítica a partir del cual el incendio se nos escapa, o de esa capacidad de extinción que decimos que está fuera el incendio. Bueno, de una serie de cosas que al final veo que sí, que puede ser interesante, ¿no? Es un trabajo que surge en la Facultad de Educación de Albacete y que pretendía en un principio generar actividades o una actividad de educación ambiental sobre incendios forestales. Al final vimos que no era el planteamiento correcto porque faltaba una base de conocimientos del profesorado para poder desarrollar esas actividades. Entonces pasamos, digamos, de hacer una actividad profunda, desde que la planificas hasta que la contemplas, contenidos, objetivos, evaluación, etcétera, etcétera, a que el objetivo fuera crear una base de conocimiento que a los maestros de la etapa de primaria, luego hemos visto que al resto también le pueden servir, evidentemente, de conocimientos necesarios. Y después vais a ver que además ha supuesto para mí en concreto un poco una necesidad de valorar todo el paradigma en el que nos movemos al apagar incendios, ¿no? Las creencias, las ideas que tenemos, y me ha supuesto, claro, que si vas a decir algo, revisar si realmente eso es así, en cuanto a causalidad de los incendios, en cuanto a qué piensa la sociedad de nosotros, qué responsabilidad nos pone o nos quita, etcétera, etcétera, ¿no? Como os digo, el objetivo principal era simplemente proporcionar al profesor una explicación sencilla, pero científicamente, bla, 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 ahí lo tenéis, y después presentar desde esta perspectiva, pues esos conceptos generales y básicos, ¿no? que creemos que son necesarios para que un profesor después, cuando surge el tema, lo abarque con una mínima base, ¿no? Lo primero que hicimos fue comprobar qué percepción tienen los maestros de primaria y si tienen una formación específica al respecto. Añado a esto que una de las conclusiones es que no debe tenerla. El maestro no puede ser especialista en todo, un maestro de infantil, y desde luego si le ponemos prioridades, los incendios forestales podrían quedar. Antes tendría que saber nutrición, primeros auxilios, poner ahí todo lo que queráis. Los incendios, de luego, no es un problema para ellos principal. El resultado de la encuesta que se hizo, el primer resultado fue muy claro: no, los maestros no tienen nada que les distinga del resto de la población, forman parte de ella y tienen la percepción que tenemos todos. Y lo segundo fue comprobar, que también hemos hablado algo por aquí esta mañana, que su visión de ese medio ambiente pues es bastante, yo le he puesto aquí edulcorada, no sabía cómo calificarlo, pero es bastante simplista y bastante, no sé, happy, ¿no? Aquí no, el monte es así, y bueno, que un niño se crea que Timón y Pumba comparten la comida ahí, como estamos viendo, es lógico. Lo malo es que los adultos sigamos pensando que el monte es así, que las especies entre ellas se respetan y que pasan esas cosas, ¿no? O que, no sé cómo se llaman estos dos, Marty y Alex, creo, un león y una cebra juegan juntos. Un niño es normal que se lo crea, pero los adultos, que sigamos pensando que el monte es así y que la naturaleza es así, es un poco preocupante. Y vamos a ver que es una cuestión que también ha salido esta mañana de desconexión. La sociedad está completamente desconectada del mundo natural y, por tanto, también de los incendios como uno de sus elementos, y lo que piensan es algo bastante simplista, ¿no? Y bastante... A partir de ahí, que vimos que enseñamos en nuestros coles, pues la respuesta es, de incendios forestales en concreto, nada. Ni siquiera aparece la palabra, salvo que yo me haya equivocado, en la legislación tanto nacional, que luego se concreta a nivel regional, que luego se concreta en un proyecto educativo de centro, y que después ahí puede que aparezca, porque en algún centro estará contemplado, pero hasta ahí, en lo que es legislación, no aparece. Aparece medio ambiente, aparece emergencia por riesgo natural, etcétera, etcétera, pero no aparece el incendio forestal, ¿no?
A partir de aquí, con el proyecto, intentábamos decir esto y, como en tantas otras cosas, te pones a buscar y piensas que hace mucho tiempo, además, alguien ya lo dijo, ¿no? Y en este caso, pues, es simplemente el jefe de área de la DIF, del Ministerio, donde dice algo que yo creo que es interesante, que muchas veces tenemos delante las soluciones o creemos tenerlas y las cosas son un poco más complicadas. Más complicadas y complejas, con muchos más factores que no son siempre los que vemos, ¿vale? A partir de ahí hicimos un proceso que ahora os pido a vosotros de que limpiemos un poco nuestra cabeza y empecemos de cero, no sabemos nada, qué es lo que nos gustaría o creemos que debemos saber de incendios forestales. Hicimos una serie de preguntas. La primera era esta, tan simple como esta: ¿qué es lo que se quema en un incendio forestal y por qué? Y la respuesta pues es muy sencilla. ¿Por qué tenemos incendios en el área mediterránea? Porque tenemos un clima que tiene una característica muy peculiar, bastante poco habitual además, que es esto que veis aquí, que cuando más calor hace, menos llueve. La vegetación se estresa, la vegetación muere, se convierte en paja y está dispuesta a arder. Algo bastante sencillo, ¿no? Bastante obvio. Esto ya es algo que creo que debemos inculcar o que creemos. Los incendios están ahí porque vivimos en un paisaje que tiene este clima y esta vegetación, no solo porque hay alguien malo que lo quema y porque quiere quemar el monte, que es un poco lo que vais a ver después que toda la sociedad piensa, prácticamente, con un simplismo absoluto. El fuego se quema porque hay un señor malo que lo quema, perdón, el monte se quema porque hay un señor malo que lo quema, ¿no? Pues esto es un poco la primera idea que queremos lanzar. Vivimos en un clima que está aquí, que está en California, que está en Chile, que entre 30 y 40 grados de latitud, etcétera, etcétera, pues genera una presencia de vegetación que en un momento del año lo pasa mal y o muere o lo pasa muy mal, en cuanto a humedad, ¿no? Se queda muy seca. ¿Eso significa que no haya incendios en el resto del mundo? No. Si veis, hay incendios ahí en muchísimas zonas del globo, pero no es el problema de incendios que planteamos aquí, ¿no? A partir de ahí, bueno, vais a ver en la presentación mucho texto, no os preocupéis que no voy a leerla. Está pensada también para que como documentación después sirva para el que quiera consultarlo. Y ahí ves un montón de cosas que también han dicho gente que ha investigado sobre esto hace mucho tiempo, digo también porque hace mucho tiempo, y que son conclusiones bastante obvias que a veces también a nosotros se nos olvidan como colectivo que nos dedicamos a esto. Y es que el fuego está en la tierra desde que están las plantas, que las plantas están adaptadas al fuego en cierto modo, y si no al fuego, sí a una recurrencia de incendios, no a un régimen de fuego, perdón. Que el fuego, a su vez, es algo que el hombre ha domesticado y ha usado durante miles de años para su evolución y para toda su actividad, y que, por tanto, la presencia en el ecosistema europeo no es nueva. O sea, no hay incendios desde que se ha abandonado tal, no hay incendios desde que el hombre es malo o desde que hay conflicto de intereses. Hay incendios desde que el hombre es hombre y desde que en la tierra hay vegetación, ¿no? Si leéis ahí por curiosidad, en la Eneida, en el siglo I a.C., ahí abajo lo tenéis, Virgilio habla de los fuegos que los pastores prenden en el bosque cuando el viento es apropiado, ¿no? Esto hace 2000 y pico años. Entonces, estas reflexiones son más internas, no es que tengamos que enseñarle esto a los niños. Aquí tenemos que distinguir muchas veces lo que necesita saber el maestro de lo que le va a enseñar al niño y lo que además creemos en este trabajo que la sociedad debe conocer, ¿vale? Que sería muy similar a lo del niño. Pero nosotros, como sector profesional de esto, creo que no debemos olvidar todas estas cuestiones que están aquí reflejadas, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál sería el caramelo, digamos, del niño? Pues simplemente del niño y de la sociedad. Pues que el fuego es intrínseco al ámbito mediterráneo. Vivimos, y ya os digo que no lo digo yo, lo dice por ahí mucha gente ya hace muchos años, vivimos en un paisaje que se quema. Y también lo ha dicho antes Jordi. ¿Qué hacemos durante el fuego si sabemos que va a llegar? No es una duda de ¿y si esto se quema? El problema es cuándo. Al final, donde vives, antes o después se va a quemar de una forma o de otra. O nos preparamos para eso o nos pilla, ¿no? Esto sí que es un apunte interno, pero creo que era necesario hacerlo aquí, que todo lo que estamos hablando de incendios, todas las imágenes que ponemos, estamos hablando siempre de estos incendios, de esta perturbación bestial de renovación, de cómo los incendios de verano nos queman todos los estratos y suponen un cambio de vegetación bestial desde nuestra escala temporal y a nuestra vista de lo que vemos. Y como además tiene unos efectos sobre todo, sobre la fauna, evidentemente, sobre los suelos, sobre el ciclo hidrológico, etcétera, etcétera. Pero tenemos que trasladar a la sociedad también todos los demás. Esos fuegos de invierno que queman en otra intensidad, no estamos hablando ya de este tipo de incendios, sino de este. Esta foto es una de las primeras que te sale en Google cuando tú pones incendio forestal. La primera pantalla de 5 o 6 fotos, una es esta. Esta es de un incendio de Extremadura de hace 10 o 12 años y esta es de una quema en Cuenca hace 2 o 3 semanas, que están por aquí algunos de los que estaban.
Y tan incendio podemos llamar a esto, a esto, a esto, pero evidentemente los efectos no son los mismos. La sociedad está siempre pensando en esto de la izquierda, ¿vale? Y vais a ver después lo que es un gran incendio, que los efectos los extrapolamos a todos los incendios, ¿no? Como detalle para nosotros, pues ese concepto de severidad, que no se nos olvide, que lo importante de un incendio son los efectos que tiene. El fuego en sí no tiene por qué ser malo, ¿no? No digo que sea bueno, pero tampoco tiene por qué ser el desastre que siempre parece que es, ¿no? Evidentemente aquí mueren animales, seguro. Hay microfauna, hay de elementos de la naturaleza que pueden morir, seguro. Pero no podemos tener el debate de que esto no es bueno porque muere gente. Tenemos que comparar, porque mueren elementos naturales. Tenemos que compararlo con esto, ¿vale? Si en Ellín se nos quema en el 2012 7.000 y pico hectáreas en una tarde, pues tenemos que comparar eso y los efectos de eso con los efectos de un posible línea de trabajo en este sentido. De si ese incendio hubiera quemado igual, régimen de incendio, zonas antiguas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que no nos olvidemos nosotros, que a veces creo que también lo olvidamos, de este tema de tipos de severidad, ¿no? Aquí veis también el régimen de fuego, que sabéis que lo definen estos elementos, no vamos a entrar ahí porque no es cuestión. ¿Cuál es la siguiente pregunta que nos haríamos en esto? ¿Por qué se genera entonces el incendio, no? ¿Por qué ese fuego pequeño pasa a ser un incendio? Pues bueno, ahí también dice ya Eduard Plana, hace ya también 13, 14 años, que las razones no son solo climatológicas, hay algo más. Después lo veremos. ¿Qué es un gran incendio forestal? Al final es lo que la gente conoce, casi siempre es lo que sale en prensa, lo que sale en televisión, aunque hay algunas otras opciones que sin ser gran incendio forestal, pues es un incendio mediático, ¿no? Y esto es lo que la sociedad ve de los incendios. Como dato, recordaros eso, aquí tenéis el gráfico desde los años 70 hasta 2010 de los grandes incendios, el porcentaje en cuanto a número y la superficie que han quemado. Estamos hablando siempre en estos ratios, de que el 2% de los incendios nos quema el 60% de la superficie, ¿vale? ¿Qué pasó en 2012, por ejemplo, el último año complicado? En toda España, pues el 0,24% de los incendios, el 0,24% del número de incendios, quemaron el 62% de la superficie. Acordaros que fue el año de primero Cortes de Pallars, después Andilla, La Junquera, Ellín y Calasparra nosotros, Castilla-La Mancha y Murcia. Grandes incendios desastrosos que lo queman todo. Esto al final es lo que la gente ve, ¿vale? Lo que la sociedad ve. Y se imagina un mundo de incendios que es esto, todo siempre malo, todo grande, todo desastroso, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se ha perdido? Y esto es un detalle un poco también sociológico. Pues se ha perdido todo esto, el uso del fuego que la sociedad ha hecho siempre, el carácter emocional del concepto de fuego que las sociedades anteriores tenían y las sociedades nuevas ya no tenemos, porque no lo vemos el fuego, no necesitamos la cocina de fuego, no nos calentamos con el fuego, bla, 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 añadir ahí todo lo que indico ahí, que antes era hasta para los niños mágico, la tele era el fuego y las historias que le contaban sus padres y un montón de connotaciones positivas que ahora mismo no tenemos, ¿vale? Se ha perdido todo eso. Al final, ¿a qué vamos? A esto, la llama, el fuego es malo también. No, el fuego es una cosa, puede ser buena o mala, pero el incendio, y sobre todo el gran incendio, es lo que es malo. ¿Por qué tenemos tantos grandes incendios forestales? Esto también es un error de base de la sociedad en general. Seguimos hablando de las campañas de planta un árbol, seguimos hablando de la deforestación en el mundo, y eso es verdad, pero en España eso no es en absoluto lo que está pasando ahora mismo. Sabéis, lo ha dicho Jordi otra vez antes, que estamos aumentando la superficie forestal, porque los terrenos que antes se cultivaban ahora ya no se van cultivando, porque el rendimiento no lo permite. Y sobre todo, y es lo grave, que estamos aumentando la densidad que tenemos en el monte. En España no faltan árboles, puede faltar superficie forestal, que siempre es buena, desde nuestro punto de vista ambiental, desde el que queramos, pero no faltan árboles. Si veis aquí un poco, y esto es un dato del Inventario Forestal Nacional, el pino carrasco, en los últimos 30 años, alguno más, ha triplicado sus existencias en el monte. O sea, la cantidad de madera que tenemos acumulada en el de pino carrasco es el triple. Tenemos el triple de combustible. ¿Qué debemos sacar nosotros de aquí y trasladar a la sociedad? También, el de toda la vida no nos sirve. Está cambiando. La superficie forestal con la que trabajamos está cambiando. ¿Por qué se nos hacen antes los incendios grandes? ¿Y por qué se nos ponen antes fuera de capacidad de extinción? Pues porque la lumbre tiene más leña y en cuanto empieza a arder, arde de esa forma, ¿vale? Ya os digo, son datos del inventario forestal y podéis verlos aquí, ya no por especies, sino a nivel general, y esto asusta, ¿vale?
Estamos hablando de triplicar en algunos casos. ¿Qué debemos trasladar a la sociedad? La madera se acumula en el monte porque no hace falta. Sabemos que hace años es mucho más barato comprar un buque de madera en Valencia, venga de donde venga, que cortar madera en Cuenca, aserrarla, perrarla, ¿vale? Tenemos un problema ahí de economía. Perdón, que voy para atrás. ¿Qué otra cosa? Y esto la sociedad sí que parece que lo tiene más en cuenta, el cambio climático. Creo que somos nosotros los que no lo tenemos en cuenta. Esto es el panel internacional para el cambio climático. Por eso os decía que todas estas cosas ha supuesto buscar si esto es lo que yo pienso, realmente lo dice alguien con credibilidad. En el último informe de 2013 decía esto: calentamiento climático ya es indudable. Acordaros que hasta hace pocos años se ponía en duda de si eso era una historia que no estaba comprobada, que no sé qué. Pues está comprobado por datos estadísticos y por lo que queráis. Hace 3 o 4 años, con Martín Vide en Barcelona, un meteorólogo muy importante, nos decía esto. Aún no está el cambio climático comprobado en cuánto va a subir la temperatura media tal, pero lo que está comprobado es que los días meteorológicamente extremos, en los últimos 30 años otra vez, han aumentado a más del doble. Y esos días extremos son los que veíamos aquí, que tenemos la simultaneidad de incendios. Son los días rojos que hablábamos esta mañana. Si tenemos ese día de incendio, a correr. No corre más que nosotros, no tenemos un problema. Y sobre todo esto de las olas de calor. Uno de los trabajos de la UNAP, ya sabéis que es hacer un seguimiento de campaña, y los resultados que ya tenemos claros es que al final las olas de calor es lo que marca pues que este verano haya sido como ha sido, mucho más suave de lo que esperábamos, ¿no? Pero cambio climático indudable. Volvemos a tachar la frase de toda la vida. De toda la vida esto está cambiando y se está complicando, ¿vale? Se nos está complicando. Voy para atrás otra vez, ¿vale? Y sobre todo esta asociación, la capacidad de extinción, esos días está fuera. No podemos apagar los incendios. ¿Qué piensa la sociedad de nosotros y de los incendios? Pues esto es un poco lo que la encuesta y toda la documentación que hemos revisado en cuanto a informes de todo tipo, de grupos conservacionistas, de asociaciones, de tal, pues al final los resultados de la encuesta en concreto son estos. Los incendios forestales son un problema de origen humano, ¿vale? Culpabilizamos un poquito ahí. Necesidad de prohibir el fuego, la impunidad penal es un problema, la falta de inversión en trabajos forestales es un problema, etcétera, etcétera. Por ejemplo, respecto a trabajos forestales, haciendo unos números muy grandes, ¿es necesaria la inversión pública en el territorio? Sí, hace falta. Pero cogemos todos los números a gran escala de toda España y de todas las comunidades, los dividimos entre la superficie forestal y nos sale que al año, con todo el dinero que dedicamos a pagar los incendios, podemos tratar menos del 1% de la superficie forestal. Vamos a cada año a tratar un 1% y quitamos toda la extinción y vamos a ver el resultado cuál es. La conclusión, o sea, la pregunta es: ¿podemos sustituir la necesidad social de madera que hemos tenido durante miles de años con meter ahora a costes a gente a trabajar en el monte? ¿Podemos mantener esa estructura forestal como la mantenía antes la necesidad de madera? Digo de madera, de esparto, de pastos, etcétera, etcétera, de todo. Parece que no, que suplir con inversión los cambios sociales no es posible, ¿no? ¿Qué nos lleva al final esa visión o qué consecuencias tiene esa visión respecto a cómo entiende la sociedad estos incendios? Pues bueno, eso, a una reflexión que en general podríamos llamar que hay unos culpables. Hay un culpable que quema el monte y luego hay un responsable de apagarlo. Y ahí hablamos de la corresponsabilidad. El responsable de apagarlo es una administración, sea la forestal o sea los bomberos o sea la que sea. Pero hay gente a la que se le paga para que apague los incendios y por tanto los tiene que apagar y, como decía Jordi, cuidado con los que no apagues o cuidado con los problemas que surjan, ¿no? Esto al final es bastante lógico. Es como que la responsabilidad se la pasamos a alguien y ya no tengo yo nada que hacer. Se elude ahí, también cita el trabajo, esas conclusiones más preocupantes de que el mundo no es tan predecible como yo quiero y el incendio al final me va a pillar y la cosa es que yo esté preparado o no. Eso me obliga a planificar, a actuar, a preparar. Hablábamos de papá Estado, pues yo aquí lo había llamado mamá Junta y papá Ayuntamiento. Faltaba el Tito Estado, pero en el fondo es eso. Pago mis impuestos y además con el modelo administrativo que tenemos frente a otros, donde la administración es mucho menos intervencionista, pues aquí como que pagas mucho y pides mucho y exiges mucho y es así. Y la administración está en todo, para cualquier permiso, o sea, para cualquier actuación necesitas pedir miles de permisos y eso te da el derecho después a decir no, que yo es que si el ayuntamiento me ha dado mi cédula de habitabilidad es porque yo he construido según unas leyes que las he cumplido. Ahora no me diga usted que es que mi casa está en peligro porque el incendio lo va a quemar, haberlo pensado antes. Entonces, ahí tenemos un problema de responsabilidad, ¿no? De quién es y a quién se la pasamos, ¿vale? Qué manía de ir para atrás. La conclusión de esto: no existe esa cultura del riesgo, no queremos saber el problema que tenemos, en general la sociedad no quiere saberlo y esa responsabilidad se la pasamos a los dispositivos, ¿no?
¿Qué otro problema tenemos? Las causas. Estamos hartos de ver causas, origen. Las causas podemos verlas desde esos dos puntos de vista. La causa de la chispa, del incendio, o la causa estructural, la causa que hace que el fuego se convierta en incendio y que el incendio genere daños, ¿no? Ahí vuelvo a poner otra cita de hace ya unos años también, de cuál es el verdadero problema que tenemos, ¿no? La investigación de causas es necesaria, indudablemente, y además ahí tenéis foto de los compañeros agentes que lo hacen y se hace muy bien, y ahí está, pero tenemos que ir un pasito más. No solo necesitamos saber qué ha creado el incendio, sino qué ha hecho que este incendio se escape y nos genere estos problemas, ¿no? ¿Qué pasa además con estas causas? Y esto es uno de los puntos más delicados del trabajo. Pues cuando me he puesto, cosa que dedicándome toda la vida a esto no había hecho nunca, a ver informes de causas, a ver estadística. Aquí no os digo a vosotros nada nuevo, sabéis que la estadística del Ministerio es una herramienta muy buena, sabéis que está dividida en 4 zonas, que normalmente se presentan los datos en esas 4 zonas, pero que después a la hora de prensa, de informes de percepción social, de cualquier tipo de medidas incluso, al final se coge el dato único a nivel nacional, ¿vale? Creo que todos veis ahí los datos. El noreste peninsular tiene 10.000 incendios, las comunidades interiores 4.000, 2.000, tal. Yo lo que he hecho aquí un poco a nivel simplista también, tipo escolar, es sumar estos gráficos y poner aquí cómo se verían los incendios la cantidad de incendios del noroeste frente a los del centro, las comunidades del Mediterráneo y Canarias. Y después sumar aquí todo el resto frente al noroeste, ¿vale? Respecto a superficies hemos hecho lo mismo. Noroeste, centro, Mediterráneo y Canarias. Sumándolo todo frente al noroeste no llega ni a la mitad. Esto es algo, vale, está ahí, es así. Pero ¿qué pasa con eso? Que la estadística está absolutamente desequilibrada con el problema de incendios forestales que hay en el noroeste peninsular. Y las conclusiones de eso nos las llevamos a todo. La sociedad piensa que la intencionalidad es el problema de los incendios forestales porque la estadística lo dice. Y la estadística son sumas y restas, está bien hecha. Pero bueno, estadísticamente hay una cosa que se llama tipificación, que es cuando dos realidades son distintas, o las separas o el resultado no te sirve para ninguna de las dos, ¿no? No digo por eso que la estadística sea mala, al contrario, sabéis que es una herramienta fundamental, pero esa totalización de datos que decimos ahí genera un error de percepción, a nuestro entender, importante. Simplemente como curiosidad, por número de incendios o por superficie, pues fijaros lo que es Galicia y lo que es el total nacional. Pero fijaros lo que es el Mediterráneo o lo que son las comunidades interiores, ¿vale? Ese dato final de que el 60, el 70%, depende de los años, son incendios intencionados, no es verdad. Es en una zona muy concreta del territorio peninsular que además tiene más incendios que todo lo demás junto. Pero esto es el resumen que trasladamos a la sociedad, ¿no? Si además te pones a ver las causas de lo que es intencionado, y esta es la segunda parte más delicada del trabajo, al final, aquí no sé si se lee, pero ahí pone quema agrícola, ilegal y abandonada. Y aquí pone quema para regeneración de pastos, ¿vale? En total, el 70% de los incendios intencionados son o porque un señor quiere regenerar pastos o porque un señor que está quemando algo sobre el territorio, cuando se le escapa sale corriendo y lo deja. Y a eso le llamamos intencionado. No sé, no está tan claro. Cuando nos hemos puesto con el Ministerio en contacto, sabéis que esto además es una pelea de hace años del CLIF, de qué se llama intencionado y qué no, y por qué. Y bueno, pues confirmando un poco estas reflexiones, al final entras en cuestiones que hay que valorar cuando algo es intencionado o no, que yo ni conocía. Yo no tenía ni idea de lo que era el deber de cuidado, ni lo que era la culpa consciente o inconsciente, ni la inobservancia, la imperancia, la imprudencia simple o temeraria, etcétera, etcétera. Y al final es lo que a nivel judicial determina si es una quema intencionada o no. Pero la estadística sabéis que no funciona así. Hay una administración que cuando recibe un incendio y hace un parte, hay un grupo de investigación que pone una causa conocida, ¿no? Con más o menos... ¿cómo se llama? Cuando la causa es probable o... Perfecto, cierta o supuesta. Pero ahí no interviene nadie más que esas unidades. Entonces, administrativamente hay unos criterios que son esos. Y Galicia, además recuerdo una conversación, bueno, pues en los pasillos de un hospital, en los incendios de Galicia, por un accidente de un compañero, donde los dos consejeros hablaban de esto. Pues yo es que creo que tal, pues yo es que creo que tal. Y yo ahí recuerdo decir, pero ¿cómo es esto? Que aquí cada uno pone el criterio que quiere. Pues creo que sí.
Y creo que eso es un problema, ¿vale? Además, no lo digo yo, tenéis ahí la cita. El fiscal de Medio Ambiente de Galicia el año pasado dijo esto: las estadísticas no son certeras, hay que profundizar en cuáles son las causas. La intencionalidad del 80% es alarmante, pero eso nos sitúa en escenarios catastróficos. Las estadísticas muestran que hay un ejército de personas dispuestas a quemar Galicia, y eso no es verdad, ¿vale? Podrá haber gente que tenga problemas, podrá haber competencias de intereses, como hemos hablado, etcétera, etcétera, pero pocos o no todos esos quieren quemar el monte, ¿no? Al final, ¿qué vemos? Es que el fuego sigue siendo una herramienta agrícola y, sin embargo, no lo vemos así. Estamos, y lo ha dicho también, creo, Juan esta mañana, criminalizando al señor que se le escapa. ¿Eso es punible? ¿Es legal? No, no es legal, pero no es una persona que quiere quemar el monte, ¿vale? La percepción esa de intención creo que no corresponde. A partir de todas esas notas rosas que hemos visto, podemos formar esto, que es un caos. Al final esto es un juego con los niños, o podría ser un juego similar a los niños, de vamos a colocar esto para que forme este otro paradigma, que como veis son cosas muy simples y muy básicas, pero que realmente creemos en este trabajo que lo que hace es, o sea, esta es la realidad que se traslada a nuestra sociedad, y la consecuencia es lo que hemos hablado esta mañana en distintos sitios. Los incendios somos capaces de apagarlos todos, eso no es verdad. Capacidad de extinción, fuera de capacidad de extinción, no somos capaces, y el incendio va a correr y lo que pille por delante lo va a quemar. Los incendios es un señor malo que quiere quemar el monte, eso no es así. Entonces, al final, este resumen o esta diapo, digamos, sería un poco lo que creemos que la sociedad debe saber de nosotros, ¿vale? Del fuego, que está aquí el fuego, queramos o no. No podemos quitar al hombre del paisaje mediterráneo. Si podemos, vamos a quitar la agricultura, sí, vamos a prohibir cosechar, que es el problema que tenemos en Castilla-La Mancha, por ejemplo. Lo vamos a legislar, lo vamos a cambiar, o sea, lo vamos a adaptar, lo vamos a prevenir, lo vamos a informar, todo lo que queráis, pero la cosechadora al final es una máquina que lleva fuego dentro y roza por todos los sitios, y al final, antes o después, sale ardiendo. Y el problema es que salga ardiendo en un monte donde el incendio se nos escapa sí o sí, sea la cosechadora o sea el colmenero de al lado, de los dos incendios, por ejemplo, del año pasado, ¿vale? Entonces, al final llegamos a lo que hemos estado hablando: o gestionamos el territorio, prevenimos y inyectamos la autoprotección como sea en la sociedad, o estamos peleando contra algo que tiene mala solución, ¿vale? No es un problema de más medios. Marc, no sé si mañana lo dirá, pero hace unas semanas nos explicaba esto, Marc Castelnau, de que estamos en una, como decía él, una campaña armamentística, una carrera armamentística, de que cada comunidad más medios, más medios, más medios, más medios. Pues tenemos que pasar a la guerra inteligente. Por más medios no vamos a apagar los incendios, ¿vale? Esas llamas que hemos visto de 40 metros no las apaga nada. No por más ni por mejor, no lo apaga nada. Como respuesta a esto, y simplemente son dos conclusiones muy rápidas, sí hemos visto que hay sociedad que está asumiendo ya eso y que hay campañas interesantes que incluyen ya esta forma de ver las cosas. Esta primera es un vídeo muy sencillo que no voy a poner por tiempo, pero es un vídeo del gobierno balear y muy interesante, donde con conceptos, con esquemas muy simples, como veis, pues habla de esto, que hay que actuar, que hay que anticiparse, donde le plantea a los propietarios un cuestionario que no he puesto aquí, de cómo está tu casa, tienes no sé qué, has acumulado basura, has limpiado, desbrozas, donde habla de protege el bosque, es protegerte a ti, autoprotección, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo podéis ver, ya os digo, no lo pongo porque dura 6 o 7 minutos, pero lo podéis ver en cualquier momento. Y la segunda campaña, que sí os quería decir, y enlazo con la ponencia de mañana, es el MEFITU. Para este trabajo hemos revisado, además vía web, hemos recibido campañas de todo tipo de educación ambiental de toda España. Ya sabéis que las redes sociales hoy basta hacer un llamamiento para que mucha gente te conteste solidariamente mandándote archivos de todo tipo e información de todo tipo. Pues cuesta encontrar campañas que hablen de estos conceptos. Todas hablan de planta un árbol, todas hablan de ten cuidado de no generar incendios, todas hablan del bosque tal. La mezcla de conceptos fuego, incendio está en todos los sitios. Pero bueno, como yo creía que iba a inventar algo, pero resulta que no, que lo habían inventado los compañeros de la Fundación hace años, y el MEFITU es una campaña que plantea así: si vives en un territorio que se va a quemar, o te proteges o al final tendrás un problema. Luego, que el problema empiece por una causa o por otra, vamos a intentar cerrar puertas, pero el problema lo tenemos ahí. Y poco más. Muchas gracias y hasta otra.